En el aire de la FM Cosmos, medio cortado salió. Bueno, tenemos invitados. Bienvenido, Rodrigo Ruete. ¿Qué tal? Buen día, ya Carolina, sos habitué, sí. Ya tenés tu columna, la columna de la mesa. Y a Gustavo Sioca también. Buen día, Gustavo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos al primer invitado. Sí, también. Hoy nos damos otro gusto porque en un momento en donde el país está discutiendo la educación argentina, el salario docente, tenemos un invitado que espero que esté en línea, Alberto Silioni, exministro de Educación de la Nación. ¿Me escuchás, Alberto? Sí, acá estoy, Rodrigo. Bien. Gracias a todos por la invitación. No, a vos. La verdad que para nosotros sos una referencia. Fue un gusto trabajar al lado tuyo durante los últimos años y ahora en la Universidad Nacional de Burlingame. Sí, por supuesto, para mí también. Bueno, me gustaría que nos comentes cómo ves la situación hoy, en medio de este conflicto, pero también después de un año de gobierno de Macri en el ámbito educativo. Sí, yo estos días que me consultan arranco diciendo que nosotros también tuvimos conflictos. Nosotros formamos parte, Rodrigo, del gobierno y en democracia los conflictos existen. Néstor Kirchner pensó que la mejor herramienta podía ser una paritaria junto con los gremios que la solicitaban desde hacía muchos años. Sí. Eso se hizo. Nunca llevó adelante Néstor una paritaria porque arrancaron en el 2008, las 8 las llevó adelante Cristina, algunas no nos fue bien, que también es una posibilidad. Pero nunca hubo dudas, ni de parte del gobierno de entonces, ni de parte de los gremios, que ese era el único escenario posible. Acá me parece... Pues después hay una discusión sobre el número, y el número algún día, más temprano que tarde, o como fuera, el número se llega a un acuerdo. Ofrezco 18, me piden 30 y pico, pero después llegas a un arreglo. Claro. Pero acá hay otro conflicto, que me parece que es el que protagoniza el paro de 48 horas de lunes y martes, que es que el gobierno está incumpliendo una ley de la nación, que es la ley de financiamiento en su artículo 10, que no habla específicamente de paritaria, pero sí de la fijación en conjunto con los gremios de un salario mínimo. Y me parece que es el origen de ese conflicto más duro, y permitime dos elementos más. También hay que entender que este es un gobierno que indisimulablemente está en contra de los trabajadores. Claro. Y entonces eso también complica una relación. El gobierno está tratando de bajarle el salario a todos los trabajadores de la Argentina para tener ese ejército de reserva que dicen desde hace 200 años. Marx hablaba de esto. Claro. Y aparte, y con esto por lo menos termino esta primera parte, hay una animosidad absoluta, evidente, explícita del presidente, del ministro, en contra del sistema educativo. Expresiones tales como el sistema educativo no sirve más, hay que hacerlo de nuevo. Y bueno, eso también forma parte de una negociación y de un espíritu negociador que en este momento lo veo bastante alejado, sobre todo de parte de las organizaciones gremiales. Y en el medio de esto, hablar de voluntariado siempre es un disparate, sí, pero es grave hablar de voluntariado en el medio de una discusión. Claro. Pues no estás hablando de voluntarios, estás hablando de carneros. Claro. Entonces me parece que es complejo. Te fuiste directo al fondo y como siempre, digamos, pero hay un argumento que están repitiendo todos los periodistas ahora, que es ese de la nación no tiene escuelas, no tiene docentes. ¿Qué se discute en una paritaria nacional además del salario? ¿Qué? En algún momento, a ver, en un Estado federal, con un federalismo débil como el nuestro, e inequitativo, no se pueden fijar los techos salariales, porque no es posible que se gane lo mismo o que se tenga el mismo techo salarial en Salta que en Tierra del Fuego. Claro. Eso no puede ser.
pero sí podés decir, ningún educador va a ganar menos de tanto. El piso de dignidad sí lo podés fijar. Y ese piso lo fija la nación. Y está corroborado que en estos últimos años de paritarias mejoraron sustantivamente los salarios más bajos en la Argentina. Por esto, porque el Estado Nacional en esa paritaria con los 5 gremios nacionales dice, bueno, cuando empezó Néstor era ningún docente por menos de 920 pesos, por decirlo ahora. Hoy sería 10.000, 11.000, no sé. Pero eso es muy ordenador. Es muy ordenador de las discusiones provinciales. Se quejaban con nosotros también algunos gobernadores. Porque nosotros a veces fijábamos un piso alto. Está bien, pero fijás un piso alto y vas elevando el salario de los educadores. A alguna provincia le puede costar un poco más, puede ser, pero en algún sentido hay allí una tarea, vamos a decirle, rectora de la nación, ordenadora, de fijar un rumbo, y después los gobernadores se adaptaban, y aquellos que no llegaban, el artículo 9 de la ley fija un fondo de compensación salarial, que es un fondo, bueno, esto vos lo conoces muy bien, que da la nación a las provincias que no llegan. Claro. Que de paso digo, me parece que con todo esto se lo quieren ahorrar. Claro. Porque si vos no fijás el mínimo y entonces ese artículo 10 no se cumple, tampoco se cumple el 9 que te fija esa obligación del Estado. Si no llegas al mínimo, el Estado Nacional pone 1.200 millones de pesos, que me parece que van a tener otro rumbo. Alberto, ahí uno escucha repetidas veces de parte del macrismo la revolución educativa y que el presidente se siente muy orgulloso de lo que está haciendo el ministro, un ministro que habla de fábrica de hacer chorizos. Haceme un balance de este año, porque no está claro, más allá del ajuste, cuáles son las acciones y los rumbos del macrismo en educación. El otro día me pedían un balance con luces y sombras. La verdad que veo una sola luz, que es: aquí hay un gobierno que ganó las elecciones limpiamente. A partir de ahí no encuentro, en materia educativa y en otros tantos aspectos, un solo elemento que me permita ser optimista. No cumplen con aquello de construir sobre lo construido, destruyen. El Ministerio de Educación se está desmembrando, está saliendo justamente la nación de esa responsabilidad. El único que puede mirar la nación en su conjunto es el Ministerio de Educación de la Nación. Está bien, no tiene escuelas, pero sí tiene escuelas. Las 50.000 escuelas son nuestras, decíamos nosotros, porque son tuyas, más allá de que no tenés la gestión. 0 computadoras. Me rectifico, 90.000 computadoras distribuidas que habían sido compradas antes, y de eso vos sabés mucho. Sí. 630.000 jóvenes de primer año esperaron una computadora que no llegó. 0 libro distribuido. Iban a hacer 3.000 jardines. Bueno, tendrán que hacer 1.000 por año, porque el año pasado hubo 0 jardines. Claro. Y estaban inaugurando las 900 escuelas que dejamos. Y lo que yo veo, y ese es el origen de tu pregunta, y que es muy difícil discutir con el macrismo, porque embuste sistemáticamente, no te dice la verdad. Entonces yo me pasé discutiendo con fuerzas políticas sobre educación, o con la iglesia sobre educación sexual, pero enfrente tenías una argumentación con la cual no estabas de acuerdo, pero era una argumentación. Acá no, acá alguien que te dice revolución educativa en el mismo momento que está desmembrando la formación docente, terminando con el plan Fines, dejando que Encuentro y Paca Paca se fueran de la órbita del ministerio, convirtiéndose en pantallas frías y distantes que no enamoran a nadie, terminando con una cantidad de programas que había en el ministerio. Quiere mejorar los programas, mejórelos, pero no los elimine. Claro. Educación sexual integral languidece, educación y memoria ahora va por memoria completa. Claro. La educación en las provincias es una suerte de delivery, el Estado es una ventanilla de pago. ¿Qué querés vos? Formación docente
y un poco de plan fines, listo. ¿Vos qué querés? ¿Tal otra cosa? Bueno, ¿a qué volvemos? A los 2000, que el sistema educativo era como un vidrio estallado, era una sumatoria, un archipiélago. Y bueno, me parece que lo que tiene que hacer el Estado Nacional es pensar la nación educativa, pensar el conjunto. Por supuesto, cada provincia tiene políticas, pero esa actitud rectora, política de la nación se está perdiendo. Y me parece que es grave que se esté perdiendo. Se está perdiendo el concepto de lo común, el concepto de unidad. Y mientras tanto te dicen esto, revolución educativa. Bueno, miren, 9 años hace que están en la ciudad de Buenos Aires. Los números de la ciudad de Buenos Aires son bastante similares en muchos aspectos de los del resto de la nación. Y ha decrecido la inversión educativa en la ciudad de Buenos Aires. Así que tampoco tienen mucho para exhibir. Y esa mirada de soy el gerente de recursos humanos de un país, es una mirada empresaria, ¿no?, de la educación. ¿Qué opinas? Es una mirada distante, es una mirada empresaria, es una mirada utilitarista, es la mirada de las clases dominantes que no entienden el esfuerzo de los más carecientes. Es una mirada que excluye. No se habla más de territorio, no se habla más de inclusión. Nosotros cuando hablábamos de inclusión no decíamos, bueno, métanlos adentro de la escuela como de... No, se metía, es cierto, teníamos que mejorar los aprendizajes, pero no advierten el valor que tiene la inclusión en el sistema educativo, porque los 400.000 chicos nuevos del nivel inicial son chicos de las clases más necesitadas. Yo tengo 4 hijos tengo, de 32 a casi 40 años, que todos fueron a sala de 2. Entonces, no es una novedad en las clases medias ir al jardín, del mismo modo que no es una novedad en las clases medias ir a la secundaria. Pero los 500.000 chicos nuevos de la secundaria son del quintil 1, son los más carecientes. Y esos pibes, para esos pibes, la diferencia entre la escuela y la esquina es infinita, no se ve eso, no lo pueden ver porque tienen una mirada de clase que en algún sentido les impide ver, y eso también forma parte de este modo de hacer política, está exhibido no solo en materia educativa, sino en el resto, ¿no? La minimización del aumento a los jubilados, ¿no? Claro. Bueno, no me acuerdo 20 pesos. Son 20 más. Claro. Son 2 pizzas. Claro. Una mirada de patrón. Sí. 20 mangos, no voy a hablarte a vos de ese tema, pero 20 mangos por ahí es un churrasco para un anciano, para una anciana. Resuelve alguna comida, qué sé yo. Claro. Entonces, sí. Y si lo proyectamos en 10 años es mucha plata, ¿no? Que se ahorran del sueldo de los jubilados, o en este caso de los trabajadores. Alberto, ¿qué nos faltó? Porque yo creo que hay un trabajo que hay que hacer, que es contrastar con el gobierno, ¿no? Y estar atentos a los retrocesos, pero también hay otro trabajo de mediano plazo, que es pensar para adelante y quizá estar, digamos, manejando otros tiempos y otras posibilidades nos permiten hacer el programa. Si tuviera que pensar en el futuro y en un próximo programa educativo, ¿qué pondrías? No, ratificar el rumbo respecto de las inversiones y quizá profundizarlas con un destino, ¿no? Insistir en la necesidad de los aprendizajes. Quizá se notó más que habláramos de inclusión y menos de mejoramiento de los aprendizajes, aunque hicimos acciones concretas y son momentos. Mejorar los egresos, mejorar
la incorporación a la escuela cada vez más tempranamente. Prácticamente 4 años está adentro de la escuela, pero tenés que ir a 3, tenés que ir a 2, que son los chicos de los sectores de más bajos recursos, mejorar el egreso en la universidad, ratificar que somos que alentamos el ingreso irrestricto, pero cuando construís una universidad de masas con un ingreso irrestricto tenés más problemas de egreso, claro, porque no hiciste antes la selección, y está bien que no hagas la selección. Nos invitan a hacer como Brasil. El otro día, o hace unos meses, Brasil tomó un examen de admisión a la universidad. 9 millones de estudiantes brasileños dieron el examen para 200.000 vacantes, ¿no? 9 millones de egresados dieron el examen para 200.000 vacantes. ¿Quién entra en esas 200.000 vacantes? Claro. Aquellos que vienen de escuelas más armadas, aquellos que se pudieron pagar $1.000 por mes, lo que cuesta la preparación. Entonces, bueno, nosotros tenemos otro sistema universitario, todo el mundo puede entrar, pero bueno, eso hace que tengamos que seguir estableciendo políticas para que egresen cada vez más. De hecho, en los últimos años egresaron cada vez más, no solo ingresaron cada vez más, 500.000 jóvenes nuevos en las universidades, sino que levantamos la tasa de egreso. Y después me parece que en lo político, yo siempre insisto que no vimos algunas claves del pasado. Esto pasó en el 30, pasó en el 55. Nosotros tuvimos que mirar un poco más aquellas claves del pasado para hablarle a otros argentinos. Aquello de perdimos una batalla cultural, que de repente se instalan lugares comunes del ajuste y parece que nadie dice nada, ¿no? De repente de las netbooks de Conectar Igualdad nadie dice nada. Bueno, eso es muy impresionante, Rodrigo. A nosotros nos tomaban escuelas porque una escuela tenía las netbooks y la de que estaba a 5 cuadras no, tomaban la escuela. Este año hubo 650.000 netbooks que no llegaron y no pasó nada. No hubo un solo libro, distribuimos 92 millones. Claro, pero de fondo es una actitud de resignación, ¿no? Esto no era para nosotros. Bueno, como de nos achicamos. No le corresponde, claro, no le corresponde. Sí, bueno, nosotros vimos en la entrega de las netbooks muchas escenas muy emocionantes, pero bueno, me parece que nos faltó alguna inteligencia para mirar que esto no era nuevo, que la historia no se repite, pero cuando lo echaron a Perón, la plaza llena gritaban, no venimos por decreto ni nos pagan el boleto. Claro. En 1955. Eso es lo mismo que los choriplaneros del 2015. Entonces, había a un sector de la sociedad que quizá no le hablamos, no sé si es esa ancha avenida del medio, ese 30%, no sé. Hay otro sector que ya está, que va a decidir siempre otra cosa, sí. Pero hay otros argentinos que quizá con algunos modos, con algunas decisiones no se sintieron cómodas o cómodos, y bueno, me parece que también el presidente mintió. Yo siempre digo que no está incumpliendo algunas cosas. Nosotros dejamos, como todo gobierno democrático, cosas que no pudimos cumplir. Ahora, yo establezco ahí un matiz. Cuando Macri decía algunas cosas, no es que ahora nos damos cuenta que las incumplió, no pensaba cumplirlas. Claro. Es profundamente distinto. Hay una suerte de estafa electoral. Te estaba diciendo una cosa que no iba a hacer. Está circulando unos spots de Macri hablándole a los docentes que dice todo lo contrario de lo que está pasando, ¿no? Como en materia de política aeronáutica, como en materia de política social, como con el fútbol para todos, porque no pensaba hacerlo, porque debe haber advertido, y eso también ahí tuvo una sutileza que nosotros no tuvimos en advertir cierto humor social y el manejo de cierta tecnología. Debe haber advertido que el espíritu de muchos era cambiar de caras, pero seguir las políticas. Bueno, listo, cambiaron de caras y cambiaste las políticas.
o te creíste que podías irte de vacaciones todos los años, o te creíste que tu hijo puede ir al secundario o a la universidad. Bueno, listo. Y al mismo tiempo, antes nos señalaban con el dedo de autoritarios o ¿no? por peronistas y demás, y hoy lo que hoy arrancaste reclamando es el cumplimiento de la ley, ¿no? De repente se saltan... Hay otro tema, Rodrigo, que se repite. En el 55 hay 1 o 2 muertos que lamentablemente tuvo el peronismo, opositores al peronismo. Algún estudiante que fue opositor en alguna refriega y algún otro más que se me escapa. Ahora, en la Plaza de Mayo, en los bombardeos, hay entre 350 y 400 muertos. Claro. Pero los bárbaros somos nosotros. Claro. Es muy impresionante eso. Es muy impresionante esa interpretación de la historia, que es una historia que viene desde el principio de nuestra patria, ¿no? Bueno, ahí hay, como vos decís, un tema de batalla cultural. Yo no digo que fracasamos, digo que son arduas, son muy difíciles. Creo que en algunas cosas no fracasamos por lo que se puede ver. Hay algunos derechos que hay bastante conciencia de la no regresividad. Claro. Ahora también hay otros que no que no hay netbook, bueno, no hay netbooks, no hay libros, bueno, no hay libros. Esa ficha nos cayó y es muy muy dolorosa, ¿no? Para terminar, Alberto, porque te agradecemos. No, a ustedes, a ustedes. ¿Cómo ves que se destraba este conflicto y cómo hacemos para que empiecen las clases también con el reconocimiento del rol de los docentes, ¿no? Me parece que el número es un detalle, que en el número va a haber acuerdo. Me parece que el número tiene que subir. Ya San Luis tiene cierta autonomía, pero arregló entre el 38 y el 60. Saquemos San Luis. Tucumán arregló el 18, pero les reconoce el 5 del año pasado, o sea que ya está en 23. Santiago del Estero arregló más del 20 al básico, que es mucho más. Me parece que el número va a tener que ser mayor de 18, pero fundamentalmente van a tener que hacer algo con la paritaria nacional, porque me parece que los gremios no pueden aceptar ese incumplimiento de la ley, y ahí hay un problema que me parece que hoy es el más hondo políticamente. Alberto Silioni, muchas gracias por charlar con nosotros. No, Rodrigo, Carolina, Gustavo, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.